Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Mucho gusto de saludarles. Mi nombre es Jonathan Muñoz. Soy parte del equipo ministerial de la Iglesia Cristo Eterno Redentor y hoy estamos nuevamente en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hoy vamos a continuar viendo la Confesión de Fe de Londres de 1689 y vamos a avanzar en uno de los temas quizás más controversiales o difíciles de entender, como hemos visto ya la Santísima Trinidad, que era un tema bastante complejo y del cual efectivamente no tenemos toda la revelación, ¿no? O todo lo que quisiéramos conocer. Sin embargo, la Biblia nos marca un camino y ese camino es el que seguimos. Respecto al tema que vamos a ver hoy, que es el párrafo 3, que habla del decreto de Dios, nos sucede algo similar. Y antes de que entremos a ver el tema de hoy, me gustaría invitarlos a cada uno de los que está viendo este programa a que podamos orar y pedir la dirección y la guía del Señor para que nos ayude a comprender lo que su palabra nos muestra y para que podamos descansar en aquella verdad que el Señor nos revela, ¿no? Así que le invito ahí donde quiera que esté, que pueda inclinar su rostro y oremos a nuestro Padre. Bendito Señor, tú eres santo y te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de estudiar la Confesión de Fe de Londres, Señor, que de alguna manera nos marca un camino, un recorrido que podemos seguir, Señor, que ha sido el recorrido histórico de la Iglesia, en cuanto a la fe, a las doctrinas, a aquello que tú nos estableces en tu palabra y que moldea nuestra vida. Así que queremos rogar tu guía, tu dirección el día de hoy, que nos acompañes, que nos ayudes en todo esto que vamos a ver, Señor, y que claramente nos sea de provecho, mucho más allá de un ámbito académico, Señor. Lo que queremos es que esto sea vida en nosotros y que a través de esta confesión y de que lo que logramos ver, Señor, podamos confiar más en ti, podamos conocerte y amarte más. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ver entonces hoy día eh, el capítulo número 3 de la confesión, que tiene que ver con el decreto de Dios. Este es un tema que quizás algunos han escuchado, para otros no lo han escuchado como el decreto de Dios, sin embargo conocen de qué se trata y lo vamos a ver cuando ya podamos entrar en el tema, se van a dar cuenta. ¿Qué nos dice la confesión respecto al decreto de Dios? Vamos a ver hoy día el párrafo 1 y 2 y vamos a dejar pendiente para otra oportunidad algunas de las controversias que existen respecto hoy día. Hoy nos vamos a enfocar en ver lo que la Biblia nos muestra de este tema. El párrafo 1 del capítulo 3 nos dice así: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Hay una pregunta aquí que es muy interesante y que de alguna manera nos da un lineamiento para poder hablar del decreto de Dios. Y es, ¿hay algo que escape del dominio o control de Dios? Algo de lo que sucede en la tierra, lo bueno, lo malo, aquellas cosas que parecen azar, ¿hay algo que realmente escape al dominio y al poder de Dios? Y de eso nos habla de manera general el decreto. Si resumimos un poco lo que este párrafo está diciendo, podemos encontrar tres puntos muy interesantes, que son que Dios ha decretado por su propio sapientísimo y santísimo consejo, es decir, de sí mismo, de su propia sabiduría y según su propio consejo. Acuérdense
que cuando nos referimos a Dios, ¿cierto? Estamos hablando de nuestro Dios trino y de la comunión que existe en nuestro Dios trino, ¿cierto? La comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También nos dice que ha decretado libre e inalterablemente. Eso quiere decir que no ha habido injerencia externa, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, ni nadie que fuerza ni tuerza la mano de Dios para que Él decrete las cosas que van a suceder. Y también nos dice la confesión que lo ha hecho de manera inalterable, lo que quiere decir que cuando Dios se dispone o se propone algo, Él lo va a ejecutar y no hay forma de que dé pie atrás o un sentido como muchas veces hemos tenido no traducciones tan precisas al interpretar este Dios se arrepintió, ¿no? Vamos a hablar un poquitito de eso también más adelante. ¿Qué es lo que Dios ha decretado? Bueno, la confesión lo dice todo lo que sucede. Así es, lo leyó bien. Eso formularon nuestros hermanos y es lo que la doctrina reformada o la teología reformada nos dice, ¿cierto? Dios ha decretado todo lo que sucede. Sin embargo, a la vez que nuestros hermanos declaraban esto que tiene que ver con el alcance del decreto de Dios, también reconocían lo que la misma escritura nos enseña, que hay unos alcances que mencionar. Dios no es autor del pecado. Dios no utiliza a sus criaturas como títeres y Dios establece las causas secundarias, ¿ya? De esto creo que lo mencionamos un poco ya, o lo vamos a mencionar más adelante en otro capítulo, que tiene que ver con cosas como las leyes naturales que Dios ha establecido, ¿cierto? Y que por lo tanto funcionan ya en un marco que Dios les creó, muchas veces se les conoce como las causas secundarias. Hay dos grandes implicaciones de este párrafo. Primero, se afirma la soberanía absoluta de Dios, que tiene sentido, ¿no? Porque si nuestro Dios tuviera alguna limitación, claramente en la definición que nosotros tenemos de Dios, ya no dejaría de ser Dios. Y la segunda es que afirma la libertad y responsabilidad del hombre. Y en esto vamos a profundizar un poco más en el capítulo 9, es decir, en varias semanas más adelante. Precisamente vamos a hablar de la libertad que el hombre tiene. Pero este párrafo afirma que existe libertad y por lo tanto responsabilidad en cada criatura, en el ser humano. ¿Ok? Entonces, vamos a ver hoy día, de alguna manera, tres grandes puntos que nos mencionan el párrafo 1 y 2, que es el primero: nada frustra el decreto de Dios. Y vamos a ver la evidencia bíblica, ¿ya?, que tenemos de estos puntos. El día de hoy, como les mencionaba, solo vamos a ver lo que tenemos en la evidencia bíblica. No vamos a entrar en las controversias o en lo que algunos teólogos han dicho, lo vamos a ver, pero en otra sesión, ¿ok? Porque primero vamos a cimentar, como la confesión tiene por objetivo, ¿no?, mostrarnos lo que las escrituras dicen antes de entrar en el debate teológico de interpretación. Vamos a ver lo que la escritura nos muestra y después vamos a ver un poco las controversias. Y bueno, como primer punto, nada frustra el decreto de Dios. Isaías 14, del 24 al 27 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Cierto? Tiene que ver con eso que mencionábamos. Es evidencia de que cuando Dios se ha determinado a hacer algo, efectivamente lo va a ejecutar. Y tal como reconocía el profeta, ¿cierto? Con esta inspiración divina, ¿quién va a hacer retroceder al Señor? ¿Quién le va a impedir a Dios lo que se ha propuesto hacer? Nadie, ¿cierto? Isaías 46, del 10 al 11 nos dice así: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. De nuevo, vemos a nuestro Dios como un Dios determinado y que determinado en el sentido, ¿cierto?, que si Él pensó o planeó algo, lo va a ejecutar y lo va a llevar a cumplimiento. No va a titubear, no tiene doble ánimo, ¿ok?
Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. No hay nada que frustre lo que Dios va a hacer. Salmo 15:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y Romanos 9:19, si pensábamos que solo hay evidencia en el Antiguo Testamento, ¿no? Pablo escribiendo, dice, ¿qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Capítulo 9 de Romanos es muy particular, ¿cierto? Porque nos está hablando de esta soberanía de Dios, de cómo Dios ha establecido en este contexto vasos para honra y vasos para deshonra, ¿cierto? Cómo Él ha determinado las cosas que iban a acontecer, aun aquellas que son malas, que vamos a ver un poco más adelante. Y Pablo da esta declaración tremenda, porque dice, ¿quién ha resistido su voluntad? De repente hemos escuchado, y hay ramas teológicas, ¿cierto?, que plantean que efectivamente el hombre tiene la libertad, entre comillas, o la decisión de poder elegir a Dios o no en su vida. Sin embargo, Pablo nos declara que cuando Dios se propone algo y su voluntad entra en ejecución, no hay nadie que pueda resistirla, ¿ya? Y eso es muy importante para nosotros, porque podemos afirmar nuestro corazón, por ejemplo, en que Dios ha determinado traer bendición, en que Dios ha determinado salvarnos y nos ayuda a descansar en nuestro Dios. También hay otro aspecto que es muy relevante cuando hablamos del decreto de Dios. Y si dijimos primero que nada frustra el decreto de Dios, y vimos un poco de evidencia, por supuesto que hay mucha más evidencia en la Biblia, también sabemos que nada escapa al decreto de Dios. Y aquí hay dos argumentos también importantes. Primero, la Biblia afirma generalmente que el decreto de Dios es universal, ¿ya? Y vamos a ver de qué se trata eso. Pero también la Biblia enseña específicamente que en el decreto de Dios se incluyen toda clase de acontecimientos, buenos y malos, acciones pecaminosas, acciones libres de los hombres, cosas que ocurren por azar, ¿no? Detalles de nuestra vida, asuntos de las naciones y la destrucción final de los inicuos. Daniel 4 del 34 al 35 nos da un ejemplo de lo que significa que este decreto de Dios es universal. Mas, el fin del, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos cómo esta universalidad del decreto que nos está reconociendo la confesión de fe apunta al hecho de que Dios es soberano y tiene dominio y control por sobre todo en los cielos y en la tierra, es decir, en el reino espiritual y en el reino físico material que nosotros podemos ver. Dios es soberano y cuando Él ha establecido su decreto, eso se va a realizar. Es lo que Daniel estaba graficando, que incluso Nabucodonosor había reconocido, ¿cierto? En su declaración, no es solo una declaración de un hombre que en algún momento toca fondo y reconoce que Dios es soberano, porque entendemos, y ya lo vimos, ¿no? Que la escritura es la revelación de Dios y que la escritura no contiene error, al contrario, ha sido inspirada por Dios para poner lo que nosotros estamos leyendo hoy día. También Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Aquí hay un apartado y este texto generalmente no conocemos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y qué es todo? Bueno, efectivamente, todo lo que nos ocurre. A los que somos hijos de Dios, tenemos la dicha, la bendición de que Dios nos instruye, nos corrige, trata nuestros corazones, trata nuestras motivaciones, pule nuestra vida, nos santifica a través de todas las cosas que vivimos. Y así lo ha decretado. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. De nuevo, fíjese este todo que menciona tanto la Biblia y en muy particular en estos apartados, porque nos está hablando del decreto de Dios, ¿no? Según el designio de su voluntad. Es decir, que Dios, de nuevo, según sus propósitos,
¿ya? Él ha determinado todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad, y eso es muy importante para nosotros. Cuando hablamos de que la Biblia enseña específicamente que el decreto de Dios incluye en toda clase de acontecimientos, este apartado es muy interesante ya, y lo plantea un autor que estudia la confesión de fe, claramente en su contexto en el que se planteó y considerando la riqueza y la historia de la teología reformada, porque pudiéramos preguntarnos, bueno, hay ciertos aspectos en que Dios es soberano y quizás imaginarnos el aspecto de la salvación o la elección, pero la verdad es que la Biblia nos da evidencia de que en todos los asuntos que ocurren y que tienen que ver con la humanidad y con la vida en esta tierra, e incluso fuera de esta tierra, ¿cierto? Como dijimos en el reino espiritual, Dios ha decretado y Él es soberano. ¿En qué clase de acontecimientos, por ejemplo? En aquellos que son buenos y malos. Dios no solo ha decretado lo bueno, sino que también ha decretado lo malo. Y aquí empiezan las tensiones, porque no lo vamos a ver hoy día, pero lo vamos a dejar planteado. Bueno, si Dios ha decretado aquellas cosas malas, ¿es entonces autor del pecado? Claramente la Biblia nos muestra que eso no es así, y la confesión hace la diferencia entre eso, ¿no? Pero veamos esto, Isaías 45:7 nos dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Y qué nos está planteando? Que nuestro Señor, nuestro Dios es soberano sobre lo que nosotros vemos como bueno y sobre aquellos acontecimientos que podemos ver también, ver, entre comillas, digo, como malos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un propósito detrás de eso, por lo tanto, y conociendo la naturaleza de Dios, que es un Dios santo y bueno, sabemos que al final ningún acontecimiento malo viene de Dios, ¿ok? Pero Él es Señor y gobierna sobre todo esto. También Amós 3:6, un versículo muy interesante, porque nos dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Y fíjense que esto de nuevo es muy particular, porque Amós está profetizando en medio de una nación que ya estaba condenada por causa de su idolatría y de haber dejado al Señor. Entonces Amós se levanta a profetizar, a establecer que viene el juicio de Dios. Y en medio de todo eso, él dice, bueno, ¿habrá algún mal que vaya a venir, el cual nuestro Dios no haya hecho? Y precisamente el castigo que venía a Israel, el castigo que vino a Judá, tenía que ver con que Dios lo había determinado como un juicio o como un castigo a causa de la idolatría y de que este pueblo había dejado a Dios. Por lo tanto, lo que vemos es la soberanía de Dios en estos acontecimientos. Respecto a las acciones pecaminosas, Génesis 50:20 nos dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta declaración es de José, y es de José ya al ocaso de su historia cuando se vuelve a encontrar con sus hermanos, y él les confiesa y les dice, yo soy José, a quienes ustedes vendieron. Y él les dice y les declara una tremenda verdad que nos habla del decreto de Dios. Porque él le dice, ustedes pensaron mal contra mí. Y efectivamente, lo que los hermanos de José hicieron fue venderlo y fue traicionar claramente lo que Dios les había mostrado al pueblo, ¿no? Y fue un acto de pura maldad de su corazón. Sin embargo, el decreto de Dios lo permitió porque había un propósito detrás de eso. Y es lo que José está reconociendo. Entonces, aún las acciones pecaminosas caen dentro de lo que es el decreto de Dios. Y como digo, lo voy a volver a repetir, ¿cierto? No significa que Dios haya impulsado sus corazones a hacer el mal. Ya de eso vamos a hablar en otra oportunidad. También tenemos que las acciones libres de los hombres están bajo el decreto de Dios. Proverbios 16, versículos 1 y 9 nos dicen así, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Qué tremendo, ¿no? Cómo uno a veces se dispone, pero efectivamente lo que Dios ha determinado es lo que prima. Y el versículo 9 nos dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto de alguna manera, quizás en un dicho más coloquial o cercano a lo que nosotros vivimos hoy, es de alguna manera este refrán que dice, uno propone y Dios
dispone, tal cual, ¿no? A veces nosotros determinamos cosas o creemos determinar, planteamos cosas, nos proponemos metas, sueños, tenemos proyectos, nos esforzamos por ello y luchamos. Sin embargo, muchas veces Dios cierra puertas o de manera milagrosa Dios las abre. Y lo que vemos ahí es la soberanía de Dios, ya el decreto de Dios en ejecución. Cosas que ocurren por azar. Este texto es muy particular. En 1 de Reyes 22, del 29 al 31, se nos dice así: subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Este relato es muy particular, porque también es una muestra del juicio de Dios sobre el rey de Israel, que claramente se había alejado de Dios, y como juicio Dios había establecido su muerte. Sin embargo, vemos en este episodio cómo él confabula para disfrazarse y tratar de engañar la muerte. Y a pesar de que en alguna manera tuvo éxito, el versículo 34 es muy claro porque nos dice: un hombre disparó su arco a la aventura, es decir, tomó su arco en medio de la batalla, tensó y disparó a donde fuera. No tenía en vista al rey de Israel, no lo había identificado ni apuntó hacia él, mas este acontecimiento que fue al azar fue dirigido por Dios. ¿Para qué? Para el cumplimiento de sus propósitos. Y lo que pareciera al azar no es más que el decreto de Dios de nuevo en ejecución. ¿Qué pasó? Finalmente que el rey de Israel murió, como Dios había establecido ya, como había decretado y como había dicho en su juicio. Entonces vemos que aún los acontecimientos al azar caen bajo lo que es el decreto de Dios. Los detalles de nuestra vida. Mateo 10, 29, 30. El Señor dijo: ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Los detalles más ínfimos de nuestra vida, lo más que pareciera quizás sin gran relevancia o importancia, cae en el decreto de Dios, bajo el decreto de Dios. Los asuntos de las naciones. Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Cuando se nos comienza a contar la historia de Naamán, ¿cierto? Un hombre que se acercó a un profeta del pueblo de Dios y que fue sanado. Todos conocemos la historia, cómo se sumergió en el Jordán 7 veces, ¿cierto? Pero miren la descripción que nos da. Y de nuevo, esto es importante porque leemos en la Escritura lo que es la inspiración de Dios. Y donde hay inspiración de Dios, hay verdad de Dios revelada. Entonces es muy importante porque se nos dice que este varón del ejército de Siria había sido puesto por Dios, efectivamente para cumplir un propósito. Por lo tanto, el actuar de Dios y el plan de Dios no se limita a la historia con su pueblo, sino que Dios rige y Dios ha decretado aún sobre las naciones. Muchas veces, de manera incorrecta, tendemos a pensar que el plan de Dios solo tiene que ver con su pueblo, pero la verdad que a pesar de que Dios tiene claramente un foco con su pueblo, que es traer salvación y que es redimir a su pueblo, Dios también está en un plan de redención con el mundo, con la creación, y también en su plan y en su decreto actúan las naciones, aún aquellos que hoy día son paganos, y eso es muy importante reconocerlo. Porque de nuevo, ¿qué vemos tras esto? Vemos la soberanía, el poder, el control y el dominio de nuestro Dios sobre todo aquello que es creado. Ese es el calibre, si podemos decirlo de alguna manera, de nuestro Dios. Esa es la grandeza del Dios que nosotros tenemos. Eso es maravilloso, queridos hermanos. También la destrucción de los inicuos.
Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Fíjense cómo esta declaración de Proverbios es tan relevante, como vamos a ver en los siguientes párrafos que nos muestra el capítulo 3, que es del decreto. Dios ha determinado aquellos que han de ser salvos y ha determinado también aquellos que no lo van a hacer. Y eso quiere decir que aún aquellos que ha determinado que no se salven, es decir, a los impíos, Dios los ha creado con un propósito y sirven para su decreto. Romanos 9:17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De nuevo, ya habíamos hablado, ¿no? Romanos 9 está enmarcado en un contexto en el cual Pablo está hablando de acerca de estos vasos de honra y estos vasos de deshonra, creados de esa manera. Y se nos dice de Faraón que Dios declaró levantar a Faraón y endurecer su corazón. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mostrar al mundo su poder. Por lo tanto, vemos un decreto de Dios, ya en lo cual todo lo que ocurrió se cumplió según lo que Él, según lo que nuestro Dios había determinado. ¿Por qué? Porque efectivamente había un propósito. Por lo tanto, cuando vemos que Faraón se endureció, vemos claramente lo que ocurre con el pecado en su corazón, pero vemos que eso ya estaba determinado, ¿cierto? Y eso es muy relevante reconocerlo, hermanos, porque es lo que la Escritura nos está mostrando. Ahora, eh, antes de finalizar con este párrafo y esta pregunta, vamos a hablar en algún momento más adelante en otra sesión acerca de las tensiones que existen, porque seguramente muchos se están preguntando, bueno, si Dios ha decretado eso y hay acciones pecaminosas que Dios ha decretado, ¿es entonces Dios el autor del pecado? ¿O es Dios entonces un Dios malvado que genera y propicia el pecado? Pues no, la Biblia nos da evidencia de que Dios no genera el pecado, de que Dios no fuerza el pecado, sino que más bien lo que vemos es al hombre actuar según su propio corazón. Pero lo que nos está mostrando esto es que aun cuando el hombre actúa de su propio corazón, es como si Dios lo soltara, es como si tuviéramos de alguna manera, y creo que me quedo corto con este ejemplo que voy a dar, eh, pero es como si tuviéramos un perro rabioso. Si nosotros tenemos una correa sobre el perro, seguramente vamos a limitar su accionar. Pero sin embargo, cuando soltamos la correa de este perro rabioso, el perro va a hacer lo que por naturaleza es, actuar según su ira, su enojo, su agresividad, porque es un perro rabioso. Y esto es de alguna manera lo que la Biblia nos muestra, ¿no? Que el hombre cuando actúa según su propio pecado, muchas veces es porque Dios lo deja, ¿cierto? Y lo deja actuar libre con su pecado, como lo que pasó en el caso de José, perdón. Sin embargo, aún aquello, este perro rabioso que actúa, o este ser humano que actúa según la maldad de su propio corazón, va a seguir actuando bajo el decreto de Dios, enmarcado en el propósito de Dios para el cumplimiento de los planes de Dios. Eso es lo que vemos en la Escritura. Eso es tan importante hoy día, queridos hermanos y amigos que nos están viendo, porque nos da confianza, hermanos. De repente podemos pensar en la persecución, en la maldad que ha enfrentado la iglesia, en la persecución ideológica que sufre la iglesia hoy día, o en el martirio que están viviendo tantos hermanos, y pensar, bueno, ¿dónde está Dios? Pero efectivamente Dios sigue reinando y Dios sigue cumpliendo su voluntad a través de sus decretos, lo que incluyen esas acciones. Mucho de esto es misterio. Muchas veces a nosotros se nos va a revelar quizás con el paso de los años qué tales o cuáles cosas nos ocurrieron, porque Dios tenía un propósito seguramente de que aprendamos, de santificarnos, de perfeccionarnos. Muchas otras cosas no van a tener respuesta, pero es importante confiar en nuestro Dios que tiene control y es soberano sobre esos acontecimientos. ¿Ok? Por eso es tan importante reconocer este tema del decreto, porque si no entramos a cuestionar el poder de Dios, entramos a cuestionar que hay objetos o cosas o voluntades o situaciones en las cuales Dios no puede obrar, pero ese no es el Dios que nos muestra la Biblia. El Dios que nos muestra la Biblia es un Dios que hace lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere, y no hay nadie que tuerza la mano de Dios. Ni tus muchas oraciones, ni mi mucha disposición, ni mi mucho esfuerzo va a torcer la mano de Dios. Cosa diferente es, ¿cierto?, que oremos y Dios obre, porque así lo ha decretado. Como dice John Piper sobre este tema que es muy interesante, y respecto a la oración, ya que nos fuimos un poco por esa área, John Piper dice, bueno, Dios ha determinado y ha decretado que si tú oras,
se van a cumplir ciertas cosas y ciertas cosas no se van a cumplir porque no oraste, ¿cierto? Entonces no es que torzamos la mano de Dios, es que el propósito de Dios y el decreto se va a cumplir, ¿ok? A pesar de nosotros, ¿ya? O por los medios que Él ha decretado y que nos ha regalado a nosotros como son la oración, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el párrafo 2 para concluir hoy día? Nos dice, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Muchas de las personas que hoy día no adhieren a la teología de reforma cuestionan el hecho de la elección soberana basándose en el punto de que, bueno, Dios salva, de antemano, como dice la Escritura, es innegable que la Escritura nos dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero algunos argumentan que Dios lo hace sabiendo que esas personas le iban a elegir. Y aquí nuestros hermanos de la confesión reconocen en el párrafo 2 de que a pesar de que Dios sabe lo que va a suceder, Él no ha decretado nada valiéndose de las acciones de sus criaturas según lo que Él sabía que iba a suceder. ¿Okay? No es que Dios mira al futuro y dice, esto va a ocurrir y esta persona va a actuar así. Entonces, yo voy atrás y voy a decretar qué cosas ocurran. No, Dios ha decretado. Y lo que sucede de ahí en adelante es lo que Dios ha decretado. Dios no toma de hacia adelante, no se retroalimenta del futuro que puede ver para decretar. Al contrario, Él decreta y todo se orquesta según lo que Él ha decretado. Entonces, el párrafo 2 de alguna manera nos dice, ¿hay algo que condicione a Dios para decretar? Y la respuesta es efectivamente no. Isaías 40, versículos 13 y 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Efectivamente, no hay nadie capaz de enseñar a Dios. No hay nadie con sabiduría suficiente para darle consejo a Dios, para decirle este es el camino que tienes que tomar. Él es soberano, Él es Señor y Él sabe lo suficiente para haber ordenado las cosas que van a ocurrir. De manera similar, 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es importante conocer esto, porque de alguna manera bota la arrogancia que puede haber en nosotros. Muchas veces planteamos, quizás no con palabras, es quizás muy difícil que alguien de nosotros diga, ¿cierto? Bueno, yo le voy a enseñar o yo le voy a aconsejar a Dios. Pero de alguna manera lo mostramos cuando obramos de manera contraria a lo que la palabra de Dios nos dice, o cuando no tomamos consejo a lo que nos dice. Es una manera de demostrar de que nuestra forma y según nuestro consejo es mejor a lo que Dios establece. Entonces, es un acto de arrogancia y reconocer, precisamente esto nos ayuda a dejar un poco la arrogancia de reconocer la soberanía y el poder de nuestro gran y maravilloso Dios. Eso es lo que hoy día vemos sobre el decreto de Dios. Hay muchos más párrafos que vamos a seguir viendo, y vamos a hablar un poco de las controversias también y de lo que algunos teólogos han planteado para tratar de entender esto que es muy difícil de entender. Quizás también junto con la Trinidad son de los temas más complejos que podemos ver en la Biblia y claramente no tenemos todos los detalles revelados en la misma. Por eso hay muchas inferencias, ¿no? Pero hoy día nos hemos enfocado en ver lo que la Biblia nos muestra y eso es muy relevante. Entonces vamos a dejar de compartir y Dios mediante en una próxima sesión vamos a seguir viendo acerca del decreto. Así que le invito, usted que está ahí tras la pantalla, a que pueda revisar los videos anteriores, a que ore mucho al Señor y que pueda buscar en su Biblia también y estudiar los textos que hoy día hemos revisado. Con la ayuda del Señor vamos a seguir avanzando y vamos a seguir develando un poco, profundizando acerca de lo que la confesión nos dice y lo que podamos ahondar en ello. Así que muchas gracias por estar hoy día presente. El Señor bendiga su día y vamos a seguir juntos avanzando en nuestro programa Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Que Dios le bendiga grandemente.